2 minutos de la tarde, estamos pues en el contacto telefónico ahora con el diputado Francisco Torrealba, él es pues diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Portuguesa, fue ministro pues del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo y fue también vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, ¿no? Y es integrante pues de la comisión, o fue integrante de la Comisión Presidencial para la redacción de la Ley Orgánica del Trabajo. En la actualidad, pues es segundo vicepresidente de la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional, que acaba de suscribir un documento, o allí pues en la Asamblea Nacional, y lo vimos a él también firmando el documento. Y sus coordenadas digitales son @ en Instagram, Diputado Patria, y en Space, o antiguamente Twitter X, @Torrealba F. Buenas tardes, diputado, gracias por atendernos, ¿no? Le comentaba, acabamos de ver pues Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por... Gracias a ti por la oportunidad que me permites de compartir contigo y con la audiencia de tu programa y de la emisora en donde haces tu programa. Un placer hablar contigo esta tarde. Fíjese, vimos el acto, pues, ¿no? Y ¿cuál es el alcance del documento? Porque en verdad yo entiendo que había una representación de organizaciones partidistas, quizás no todas, pero una amplia representación de organizaciones partidistas. Luego también, del mundo empresarial, del mundo sindical, académico, hasta de las organizaciones, digamos, de cultos religiosos, en fin, ¿no? Pero la aplicabilidad de este documento, o sea, entiendo que lo van a llevar a la Asamblea, al Consejo Nacional Electoral el próximo viernes. Lo escuchamos, diputado. Correcto. Se ha definido como fecha para entrega de este documento el próximo viernes al Consejo Nacional Electoral, que como saben bien los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan, es el poder que tiene en sus manos la facultad y las prerrogativas exclusivas en términos de elaboración de cronogramas electorales de los procesos electorales que se realizan en la República Bolivariana de Venezuela. Entonces el viernes todas estas organizaciones que hemos suscrito este documento, que además debo decirte, Antonio, y amigas y amigos que nos escuchan, es un documento de una altísima potencia política. ¿Y a qué le atribuyo el calificativo de alta potencia política que contiene el documento? Al hecho de que allí están suscribiendo esas consideraciones los que representamos a más del 85% de los electores que participamos en las últimas elecciones. Por una parte, estamos hablando de más de 40 partidos políticos que hacen vida aquí en la República, que hacemos vida, porque yo estoy por el Partido Socialista Unido de Venezuela y hacemos vida aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Estamos hablando de un documento donde incluso participó gente que al final no llegó para la firma, pero sí participaron, y en este caso haré mención a la reunión que sostuvimos con la delegación de la Plataforma Unitaria, con la cual nos hemos reunido antes en Barbados y en Ciudad de México. Con ellos nos reunimos aquí en Caracas y ellos también tuvieron posibilidad de participar en medio de estos debates, que son además y al final debates muy importantes para el país, porque en la medida en que se produzcan estos consensos que giran en torno a las salidas electorales democráticas, constitucionales, pacíficas, cívicas, como las que le interesan y las que necesita Venezuela, tienen que ser de respaldo total por la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Debería ser por todas y todos los venezolanos y las venezolanas, pero ya sabemos que hay una parte muy pequeña, pero muy estridente, que de alguna manera sigue apostando a salidas reñidas con la Constitución y con la democracia, y que sigue apostando a restablecer mecanismos de violencia que no le dejaron nada al país y que por el contrario produjeron un gran retraso. Son esa misma gente los que no suscriben y los que no van a presentarse a situaciones de diálogo como las que se han planteado, que son de una gran amplitud y de una banda ancha en términos de convocatorias, y todo el que quiso pudo participar, todo el que quiso pudo aportar, todo el que quiso pudo proponer incluso fechas, porque hay hasta 27 fechas. Eso es lo que le iba a decir, o sea, el nivel de incertidumbre es tan grande, o sea, usted sabe que en el mundo hay este año como 70 elecciones, todo el mundo sabe cuándo son las elecciones, menos aquí. Hay como 27... Ajá.
tú fuiste, Antonio, permíteme el comentario, tú fuiste constituyente Ajá. en 1999. Ajá. ¿Sabes tú que la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución, que luego aprobamos la mayoría de los venezolanos y las venezolanas, primera vez que eso se hacía de esa manera, gracias al comandante Chávez, por cierto, pero lo cierto es que esa Constitución, Antonio, de la cual tú fuiste constituyente, pues no estableció sino el año. Fíjate, puso fechas expresas y específicas para el tema de la instalación, por ejemplo, de la Asamblea Nacional. Puso fechas bastante precisas en términos de la comparecencia anual para el mensaje del presidente de la República, pero no lo hizo así con la elección presidencial, a la cual se le estableció solo año, y otras elecciones que nada más se le estableció el año porque se establecieron los periodos, pero no la fecha ni para su realización ni para la toma de posesión de él o la persona que resultara electo o electa para el cargo que estuviera, digamos, Ajá. sometido a proceso electoral. Entonces, es un asunto sobre el cual, en principio, podría hacerse un consenso nacional, que es lo que estamos tratando de hacer, pero en caso de que eso no fuera así, entonces aplica la potestad, la prerrogativa del Consejo Nacional Electoral como poder rector en materia electoral de establecer él como poder la fecha exacta y precisa dentro de, eso sí, nunca fuera de, sino todo el tiempo dentro de el año que establece la Constitución. En este caso, 2024 es el año establecido para la elección presidencial porque termina el periodo del presidente en ejercicio y pues el Consejo Nacional Electoral tendrá que decir... Le voy a hacer una de pregunta, este diputado. año, qué mes de este año tendrá que ser. De esas 27 fechas, ¿a usted cuál más le gusta? La del 28 de julio, por ejemplo, que es el cumpleaños del presidente. No hemos discutido en forma precisa. El Partido Socialista Unido de Venezuela ha asumido como válido y como propio los acuerdos suscritos en Barbados y aquí simplemente hemos escuchado, no hemos venido nosotros como partido con una fecha precisa. Si me permites, yo diría que como hemos sido... hemos cumplido cabal y al pie de la letra fielmente lo que se estableció en Barbados, yo creo que debemos mantener ese apego y que, bueno, en conjunto con todo lo que esté dentro del segundo semestre, allí quizás luego, más adelante, el Partido Socialista Unido de Venezuela podría decir cuál específicamente es la que más le gusta, pero de cualquier manera... Yo se lo digo porque como julio es segundo semestre. Pero la importante es la que fija el CNE. Claro. Fíjese, en relación al documento que todavía no hay una amplia difusión de los detalles, me imagino que se irá obviamente conociendo en el transcurso de la tarde-noche de hoy. Hay un planteamiento... ¿Cómo no? Muchas gracias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias, diputado. Fíjese, por ejemplo, está el tema del financiamiento. Y ahí, usted decía ahora, pues, yo ciertamente fui constituyente en el año de 1999 y la Constitución prohíbe claramente el financiamiento de los partidos políticos. Entonces, ¿cómo van a implementar ese mecanismo sin que se viole la Constitución, por ejemplo? Bueno, ya te decía yo mi comentario. Por cierto, aprovecho para decirte en vivo y al aire, en tu programa en el aire, que ya en tu buzón de WhatsApp tienes el documento del Acuerdo Nacional. Aquí lo estamos abriendo, diputado. Más adelante lo puedes leer y comentar. Como dice el presidente en tiempo, como dice el presidente en tiempo real. En tiempo real, sí. Sobre lo que me preguntas en concreto, debo decirte que no estamos hablando de pasar a desconocer o a no atender o a desobservar lo que establece la Constitución en términos del no financiamiento de los partidos políticos, porque aquí lo que se ha planteado es el financiamiento a la participación, que sí promueve también como principio la propia Constitución, y tú también lo sabes muy bien como constituyente. Entonces, sin entrarnos en conflicto con la prohibición a la financiación de los partidos políticos, nosotros lo que estamos es exhortando a que se consiga un mecanismo para financiar la promoción y la facilitación de la participación, que también es un principio constitucional. Entonces, por ahí es donde se ha encauzado el debate en esta materia, que todavía tiene aspectos por desarrollar. Te decía, no se ha establecido ningún monto, no se ha establecido ningún mecanismo, ni nada todavía. Porque además es muy importante que yo repase contigo la condición que pasa a tener esta instancia de diálogo.
que es una condición de carácter permanente, es decir, para todos los aspectos específicos relacionados con esta elección que se realizará este año, que es la presidencial, o con las venideras elecciones que se van a desarrollar en el año 2025 o en cualquier momento en el futuro, esta comisión va a seguir teniendo el carácter de instancia consultiva y va a seguir teniendo, por lo tanto, permanencia y vigencia. Queda registrado así por acuerdo de todos los que suscribimos el documento, que ya tú tendrás un poquito más de tiempo para leer con detenimiento. Fíjese, diputado, tenemos que ir a cumplir una brevísima pausa y a la vuelta yo quisiera preguntarle, hacerle una pregunta adicional sobre usted que forma parte no solamente de esta comisión, sino además del equipo de negociación gubernamental, en relación al acuerdo de Barbados y las garantías. Es decir, el documento claramente establece, bueno, que sí va a haber o debe haber observación internacional, va a haber la posibilidad, digamos, de digamos, la fiscalización, por decirlo de alguna manera, o la presencia de los representantes de los candidatos en el Consejo Nacional Electoral para el tema de las auditorías y obviamente para el tema de los resultados también. Pregunto eso, vamos a una breve pausa y a la vuelta quería además un planteamiento adicional preguntarle, ahora que usted pues ya no está en el Ministerio del Trabajo, sabe que concluyó, digamos, la propuesta de esta gran Comisión de Diálogo Nacional con distintas alternativas que se van a decidir a nivel, digamos, presidencial, pero son propuestas muy contrapuestas. Una dice que hay que revisar la ley del trabajo en la que usted trabajó en los tiempos de Chávez y otras dicen, bueno, hay que poner $200. El Frente Bolivariano pues habla de continuar con el tema de los bonos. ¿Para dónde va la resolución de ese tema de mejorar el ingreso de los ciudadanos? Breve pausa, ya regresamos con el diputado Francisco Torrealba. En el aire, periodismo total, con Antonio Di Gianpaolo. Diputado, fíjese...
Bueno, son las 3:49 en el digital de Éxitos 93.1. Seguimos en la conversación con el diputado Francisco Torrealba, integrante, pues, como segundo vicepresidente de la Comisión de Diálogo Nacional y también integrante, pues, de la Delegación de Negociación del Gobierno en los Acuerdos de Barbados. Y le decía, en este documento suscrito en la Asamblea Nacional, el tema de las garantías quedó realmente, descrito. O sea, sí se va a trabajar, va a haber por lo menos la posibilidad de que haya no solamente el tema de las auditorías y de la observación internacional, o que ustedes llaman acompañamiento desde el CNE, sino adicionalmente el que los candidatos, ¿no?, puedan tener, presencia y participación en esa auditoría y en el escrutinio de los resultados. A los diputados. Sí, ajá. Yo comenzaré por decirte, Antonio, a ti y ajá, a los usuarios y usuarias que nos escuchan, yo comenzaré por decirte que concretamente el tema de las garantías electorales nunca ha sido un tema de discordia en ninguna conversación ni escenario de diálogo donde yo he participado, ni en México, ni en Barbados, ni en el grupo de Boston, en el cual también participo, ni en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Paz, Reconciliación Nacional. El tema de las garantías, espero que me escuchas, no, claro, Antonio. Claro, y todos nuestros oyentes también. Ajá. Diputado, lo estamos escuchando. ¿Se cayó la comunicación? No puede ser. Aló, diputado. Sí, tenemos problemas con la comunicación. Estamos en el contacto telefónico con el diputado Francisco Torrealba, integrante, pues, de la Comisión de Diálogo Nacional y también integrante, pues, de el equipo de negociación gubernamental, ¿no? Por cierto que, bueno, este documento que tiene, el documento que ha sido suscrito, pues tiene un conjunto de fechas, unas planteadas en el primer semestre del año, una es 13 de abril, otra es 14 de abril, en el mes de mayo hay planteamientos hechos de que sea en mayo en junio, el 30 de junio, y luego hay, pues en el mes de julio hay, pues el 5 de julio, el 7 de julio, el 21 y el día 28 de julio, que un conjunto ha habido un conjunto de planteamientos en este sentido. También el 4 de agosto, el 8 de agosto, el 15 de agosto, entre las eventuales fechas tentativas. Luego también, pues en septiembre se habla del 1 de septiembre, del 22 de septiembre, del 20 de octubre, del 27 de octubre y en el mes de diciembre, pues hablan del 8 de diciembre, ¿no? Entre algunas de las propuestas hechas. También en octubre, el 27, por ejemplo, ¿no? Es una de las fechas tentativas propuestas. Hay 27 fechas en este documento en total, que además habla justamente del tema que le estábamos preguntando. Lo estamos oyendo, diputado. Usted decía que quería aclarar o explicar que este tema de las garantías pues no fue objeto de discusión en el acuerdo, pero sí está mencionado. ¿Aló? No, lo que yo decía es que no ha sido objeto de discordia ni de confrontación. Ya. En ningún escenario de los que yo he participado ni de los anteriores donde yo no participé, a saber por lo dicho por el colega presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez. Es decir, sobre garantías, Antonio y amigas y amigos que nos escuchan, sobre garantías no hay debate porque las garantías son totales y absolutas. Es decir, no hay ningún aspecto de los que se planteen desde todos los sectores que no esté recogido como garantía en los acuerdos. Y esto además tiene que ver, te lo diré también como comentario adicional, con el hecho de tener uno de los entes electorales de mayor desarrollo tecnológico y de mayor confianza que existen en el mundo, que es el Consejo Nacional Electoral, con su sistema de votación. Aquí están garantizadas, Antonio, y amigas y amigos que nos escuchan, están garantizadas todas las auditorías previas, todas las auditorías en caliente, o las que se hacen durante el proceso de votación en sí mismo, y todas las auditorías posteriores. Es decir, no hay ni una sola de las garantías que no se haya considerado y que no se haya también contemplado en los acuerdos. Creo incluso que por vía de algunos aspectos que también se mejoran,
porque han surgido algunas otras iniciativas, pero el tema de garantías no es un tema de discusión, ni de debate, ni de discordia, porque todas las garantías están puestas en los acuerdos de Barbados, en los acuerdos de Santo Domingo, en todos los lugares donde se ha dialogado sobre procesos electorales. Diputado. Y lo otro es que, bueno, aunque se pretende, digamos que como que invisibilizar a un sector de la oposición venezolana, hay que decir que ese sector existe, que ese sector tiene gobernadores, tiene alcaldes, tiene diputados y tiene votos también, y que la condición de oposición en Venezuela no la tiene de forma monopólica o excluyente un grupo pequeño de partidos de la derecha que pretende hacerlo ver de esa manera. Pero no es lamentable que la MUD, por ejemplo, no es una especie de lunar el que la MUD no haya participado en este documento, por ejemplo, o que no haya suscrito el documento. Que no lo haya suscrito es una cosa, porque participado, como te dije al principio de mi intervención, sí participó, y el país completo lo pudo ver. Fue la primera vez que hubo una reunión de carácter público, digamos, aquí en Caracas, entre la plataforma unitaria y la delegación del gobierno nos queda muy poquito tiempo de programa, pero yo quería aprovechar, ahora que usted ya no es ministro pues del trabajo, sabe que el foro pues de diálogo social concluyó esta cuarta sesión, y allí, bueno, ha habido planteamientos bien distintos unos de otros, que van desde la proposición de Fede Cámaras de revisar la legislación en materia laboral por los impactos que el tema de la retroactividad tiene en los ajustes salariales, hasta pasar a, por ejemplo, el planteamiento que hace la CTV y que creo que también respalda así, de al menos $200 mensuales como salario mínimo nacional, y la de Leonardo Vera, pues de la gente del Frente Bolivariano de Trabajadores, de donde usted viene, que mantiene la idea de que se continúe con un plan de bonificación y de compensaciones, digamos, en el ámbito social, mientras se resuelven las dificultades de flujo de caja en el país, ¿no? Sí, fíjate, Antonio, y quienes nos escuchan ahora, debo decirles que el Foro de Diálogo Social es una instancia que nosotros hemos impulsado y hemos avalado, una instancia que hemos incluso cuidado en términos de la salud, que necesita tener un diálogo para que sea provechoso. Y allí hemos coincidido con los empleadores cuando estaba como ministro, y ahora te digo como trabajador, hemos coincidido en torno a los intereses del país. Al país le interesa que la economía camine por el sentido correcto de la estabilidad. Es decir, a nadie, ni a los trabajadores, ni a los empresarios, ni por supuesto al gobierno, nos interesa que la economía siga afectada por factores que perturban la estabilidad económica del país. Y también lo segundo que hay que decir es que el compromiso principal que tenemos que tener, suscribir, ratificar, subrayar todos los actores del mundo del trabajo en Venezuela, es con la producción, porque las dificultades que se experimentaron en términos de ingresos como república cuando nos impusieron, y las ilegales, criminales, genocidas, medidas coercitivas unilaterales que le llaman bloqueo o que le llaman sanciones también, afectó, y esa afectación ha venido lográndose superar de forma progresiva con el esfuerzo de todas y de todos. No me refiero solamente a nosotros los trabajadores y las trabajadoras, me refiero también a los esfuerzos y a la creatividad y a la ingeniería que ha tenido que hacer el gobierno para poder sortear las dificultades que plantean las medidas coercitivas unilaterales. También los empleadores, los empresarios que se quedaron y que siguen produciendo en Venezuela, esa gente que también merece ser acompañada y apoyada para que siga junto con nosotros, bueno, sorteando las dificultades. Y luego, lo concreto que se plantea, las propuestas pueden ser, y son de hecho, son amplias y son diversas, y las aspiraciones son amplias y son diversas. Es decir, yo no puedo criticar a los compañeros que militan en la Central de Trabajadores de Venezuela porque aspiren a tener un ingreso de $200. Yo lo que puedo decirte es que a nosotros, por nuestra parte, nos ha correspondido enfocarnos en la defensa de la estabilidad del ingreso, más que del ingreso en sí mismo, porque ya venimos de experimentar procesos en los cuales los ingresos del salario mínimo se aumentaban, y luego, con la hiperinflación, luego con la ultra devaluación de la moneda venezolana, entonces esos incrementos se volvían sal y agua.
Ahora lo que tenemos por política central es que los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras sean indexados, sean ingresos integrales indexados. Es decir, que tú puedas comprar lo mismo hoy que el mes que viene o que dentro de un año. Y no que vayas a poder comprar hoy una cosa y mañana la mitad de la cosa y traspasado casi que no vas a poder comprar ni una cosa. Entonces ahí están las discusiones, ahí están los debates, y toda discusión o todo debate tiene que hacerse en torno a lo que es posible, porque tampoco podemos volver a una época, digamos, de medidas incorrectas, como intentando complacer algunos deseos que no estaban conectados con la realidad, se incurrían en algunos procesos incorrectos, como emitir dinero inorgánico, como se le conoce, y bueno, aquí las cosas no se van a resolver imprimiendo billetes, se van a resolver trabajando, produciendo y haciendo cada quien lo que le toca desde el punto donde esté. Los empresarios produciendo, los trabajadores produciendo, y el gobierno, bueno, apoyando a los trabajadores y a todo el país, y a los empresarios y a todo el país, para que salgamos adelante. Diputado, gracias por su atención. Ahora en tiempo real le vamos a enviar el link de la entrevista que quedó grabado en YouTube también, para devolverle, digamos, el favor y el gesto del documento que nos hizo llegar a través del WhatsApp. Muy buenas tardes, gracias por su atención. Un placer, buenas tardes, saludos Antonio, saludos a todos y todos, feliz tarde. Y vamos a una breve pausa y volvemos con la despedida del programa. Contenidos que trascienden la radio. En las redes, @Adi Gianpaolo.